Mi nombre es Luis Ángel Zelaya Garrido y les vengo a hablar sobre la teoría de Dalton. Se conoce como la teoría de Dalton o modelo atómico de Dalton. El primer modelo atómico respecto a la estructura fundamental de la materia fue postulado en el año 1803 y 1807 por el naturalista, químico y matemático John Dalton, bajo el nombre de la teoría atómica o postulados atómicos. El modelo atómico de Dalton, o también conocido como el modelo de bola de billar, fue creado por John Dalton. Este modelo fue desarrollado entre el año 1803 y 1808, después del atomismo y las corrientes filosóficas griegas. Pasaron más de 2000 años para que otra teoría atómica trascendiera en el mundo científico. Además sostiene que simplemente a partir de la combinación de estas partículas son posibles todas las estructuras complejas de la materia. El antecesor directo fueron los griegos de la antigüedad clásica. Por ejemplo, Dalton pensaba que los gases eran sustancias monoatómicos y que las moléculas se componían siempre a partir de la menor proporción posible. Esto lo llevó a suponer que el agua estaba compuesta por un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, HO, y al calcular erradamente el peso atómico de muchos compuestos químicos, era una limitación del modelo original de Dalton, el que ignora la existencia de diferentes isótopos de un determinado elemento, por lo que en realidad pueden existir versiones ligeramente diferentes de los átomos de cada elemento que difieren entre sí en el número de los neutrones, aunque siempre tienen la misma cantidad de electrones y protones y propiedades químicas muy cercanas, casi indistinguibles. Dalton basó su teoría en la ley de la conservación de masa y la ley de la composición constante. La primera parte de su teoría establece que toda la materia está hecha de átomos que son indivisibles. La segunda parte de su teoría establece que todos los átomos de un elemento dado son idénticos. También existen estos modelos atómicos de Dalton, los cuales son átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno y átomos de bromo. Eso es todo, muchas gracias, y esa es la teoría de Dalton. Buenos días, mi nombre es Mario Adolfo Celada y yo les voy a seguir hablando sobre la teoría de Dalton. Basó su teoría en la ley de la conservación de masa y la ley de la composición constante. La primera parte de su teoría establece que toda la materia está hecha de átomos, que son invisibles. La segunda parte de su teoría establece que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en base y en propiedades. Dalton reinterpreta las leyes ponderales, que es ponderales de peso o relacionados con él, congeladas en el concepto de átomo. Establece los siguientes postulados o hipótesis a partir de la conservación de las leyes ponderales de las combinaciones químicas. Número 1. La materia está formada por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y en propiedades. Los átomos de elementos diferentes son diferentes en masa y en propiedades. Los átomos se combinan en forma numérica simples, para formar compuestos. Quinto, en las reacciones químicas los átomos se combinan, se separan o se reordenan, pero nunca se crean ni se destruyen. La teoría atómica de Dalton permitió explicar fácilmente las leyes ponderales de las combinaciones químicas. La composición en peso de un determinado compuesto viene determinada por el número y peso de los átomos elementales que integran el átomo del compuesto. La teoría atómica de Dalton fue un gran avance en el campo de la química y sentó las bases para el desarrollo de la química moderna. Ahora, ¿qué es la ley de conservación de la masa? También conocida como la ley de conservación de la materia y la ley de
Lavoisier. Es una ley fundamental en las ciencias que establece que la masa no puede ser creada ni destruida, sino que solo puede transformarse. En otras palabras, durante una reacción química, la masa total de los productos debe ser igual a la masa total de los reactivos, lo que significa que la cantidad de materia presente en una reacción se conserva. Esta ley fue enunciada por el químico francés Antoine Lavoisier en la segunda mitad del siglo XVIII y es uno de los tres postulados por los cuales se rigen los cambios químicos. La ley de la conservación de la masa se aplica en una reacción química para asegurarse de que la cantidad de materia presente se conserve y que la cantidad de química esté balanceada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ley de conservación de masa y la ley de composición constante? La ley de la conservación de masa establece que durante una reacción química la masa total de los productos debe ser igual a la masa total de los reactivos, sino que siempre se conserva. Por otro lado, la ley de composición constante establece que distintas muestras de la misma sustancia pura siempre estarán formadas por los mismos elementos químicos en las mismas proporciones de masa, sin importar el tamaño de muestra. En resumen, la diferencia clave entre estas dos leyes es que la ley de la conservación de masa se refiere a la cantidad de masa que se conserva durante una reacción química, mientras que la ley de composición constante se refiere a la proporción de los elementos de la sustancia pura. Gracias. Donde las instrucciones de que sus ojos fueran conservados, lo que ha permitido que los análisis de ADN publicados en 1995 demostraran que en realidad padecía un tipo menos común de ceguera al color, la deuteranopia, en la que faltan los conos sensibles a longitudes de onda medianas en lugar de funcionar como una forma mutada de su pigmento, como el tipo más común de ceguera al color, además de los azul y púrpura del espectro. Dalton era capaz de reconocer un solo color, el amarillo, o como él mismo dice en su publicación. John Dalton, 1766-1844, químico y físico británico que desarrolló la teoría atómica, en la que se basa la ciencia física moderna, nació el 6 de septiembre de 1766 en Eaglesfield, Cumberland, hoy Cumbria. Fue educado en una escuela cuáquera de su ciudad natal, en donde comenzó a enseñar a la edad de 12 años. En 1781 se trasladó a Kendal, donde dirigió una escuela con su primo y su hermano mayor. Se fue a Manchester en 1793 y ahí pasó el resto de su vida como profesor, primero en el Next College y más tarde como tutor privado. En 1787 Dalton comenzó una serie de audios meteorológicos que continuó durante 57 años, acumulando unas 200.000 observaciones y medidas sobre el clima en el área de Manchester. El interés de Dalton por la meteorología llevó a estudiar un gran número de fenómenos, así como los instrumentos necesarios para medirlos. Fue el primero en probar la teoría de que la lluvia se produce por una disminución de la temperatura y no por un cambio de presión atmosférica. Sin embargo, la primera obra de Dalton, Observaciones y ensayos meteorológicos, 1793, se le prestó muy poca atención. En 1794 presentó en la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester un ensayo sobre el daltonismo, un defecto que él mismo padecía. El ensayo fue la primera descripción de este fenómeno denominado así por el propio Dalton. Su contribución más importante a la ciencia fue su teoría de que la materia esté compuesta por átomos de
diferentes masas que se combinan en proporciones sencillas para formar compuestos. Esta teoría que Dalton formuló por primera vez en 1803 es la piedra angular de la ciencia física moderna. Véase química física. En 1908 se publicó su obra Nuevo Sistema de Filosofía Química, que incluía las masas atómicas de varios elementos conocidos en relación con la masa de hidrógeno. Sus masas no eran totalmente precisas, pero constituyen la base de la clasificación periódica moderna de los elementos. Dalton llegó a su teoría atómica a través de atmosféricos